Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ustedes me confirman si me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Vamos a continuar con el cuarto y quinto módulo el día de hoy y el taller que debieron de haberse los enviado al grupo, que igual yo se los envié también el día de ayer. ¿Todos recibieron el taller? ¿Lo pudieron hacer? Cuénteme cómo les fue. Bueno, vamos a dar un resumen de este tema que estábamos viendo. Estábamos viendo cómo se presenta ya la intervención desde la terapia cognitiva en cuanto a la depresión y la ansiedad, que son los síntomas más comunes. Sí, claro, todavía lo pueden hacer. Si quieren les mando, no sé si a ustedes les enviaron el link, pero pues si desean les envío el link nuevamente. Regálenme un minuto, por favor. Mm, Acá les envío el link para que lo hagamos, para resolver las dudas o las preguntas que tengamos sobre la respuesta que ustedes marcaron. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos hablando desde la terapia cognitiva, que fue desarrollada por Aaron Beck, hablamos de los elementos desde los cuales tenemos que mirar que sean intervenciones efectivas y que sean validadas empíricamente para el tratamiento de la depresión y de la ansiedad. Y pues obviamente acá hablábamos de la interacción de pensamientos, emoción y conducta, cuando tenemos en cuenta que hay emociones que están influenciadas y en la forma como nosotros interpretamos los eventos. La identificación de los pensamientos automáticos, cómo ayudamos a esos pacientes a reconocer esos patrones de pensamiento negativos o pensamientos distorsionados, trabajar con las creencias intermedias o nucleares. Esto es a lo largo plazo y esto cómo se abordan esos esquemas más profundos y estos elementos cuando se sostienen aquellos elementos desde los síntomas. Recuerden que nosotros tenemos que revisar, por ejemplo, que cuando se ve de manera estructurada, breve y centrada en el presente, recuerden que la terapia cognitiva suele tener una dirección, una duración limitada y se basa en objetivos concretos. Es colaborativa y se orienta a la psicoeducación para que el paciente en algún momento sea su propio terapeuta y que a través de las tareas pueda ir desarrollando esas herramientas, ¿no? Características cognitivas incomunes, muchas veces estamos esos pensamientos negativos, como por ejemplo de no sirvo para nada, todo es mi culpa. Beck lo denominaba como la triada negativa de la depresión, que es la creencia negativa que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Del mundo y también del futuro, que es lo que llamamos esa parte de la desesperanza. Distorsiones cognitivas frecuentes. En este caso se ve la generalización excesiva, como todo lo hago mal, o no sirvo para nada, o es mi culpa todo lo que sucede, ¿no? No valgo nada. Muchas veces son generalizaciones negativas o vidas de fracaso. Soy un fracasado en todo lo que hago, nadie me quiere, ¿no? Pensamientos de todo o nada, también está la abstracción selectiva cuando nosotros nos enfocamos en el error y no en los elementos que de pronto tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, a esto le llamamos abstracción selectiva, que son esos pensamientos precisamente de estos elementos cuando nosotros nos enfocamos en el error, no miramos otros elementos y no como miráramos un filtro de manera negativa. En cuanto a la evaluación, nosotros tenemos que tener en cuenta varios elementos que en la entrevista clínica, pues cuando suceden el registro de los pensamientos, las escalas, es importante pues ya aplicar como tal esas escalas, por ejemplo, como es el BDI, identificar aquellos pensamientos también que son depresivos. En cuanto a la intervención,
pues está la reestructuración cognitiva y que es cuando nosotros miramos de una manera, digamos, más lógica, más racional, pues los elementos que han afectado, pues, las situaciones o la vida de la persona, ¿no? Identificar esos pensamientos, reestructuración es cambiar esos pensamientos negativos y aumentar también las actividades gratificantes a través de la activación conductual. También está el programa de prevención de las recaídas, que es como nosotros desarrollamos las habilidades de afrontamiento y la identificación de esas señales tempranas, ¿no? Otros elementos es también la prevención de las recaídas, cuando nosotros estamos observando, por ejemplo, los elementos que tenemos que tener o mantener desde esos avances terapéuticos y evitar que la persona tenga esas recaídas emocionales, ¿no? Identificar cuáles son las señales tempranas cuando notamos que se ven situaciones de recaídas, mantener las mejoras, evitar las recaídas. Trastornos depresivos es la presencia de ese estado de ánimo triste, ese vacío irritable, que está acompañado de cambios tanto cognitivos como somáticos y estos como afectan significativamente la funcionalidad de la persona. En cuanto al trastorno depresivo, pues tiene varias fases. Uno de ellos es la psicoeducación, que la persona entienda los síntomas y signos de la depresión, mejorar la funcionalidad de la persona, es decir, que muchas veces cuando la persona presenta ese estado depresivo, pues tiene un elemento desde la funcionalidad que se disminuye, ¿no? Desde el hacer, fortalecer esas redes de apoyo, si se requiere o no esa remisión y pues el seguimiento. En cuanto a la visión negativa sobre el mundo y sobre esto, tenemos que tener en cuenta la visión negativa que tenemos de nosotros mismos, la visión negativa que tenemos frente al futuro. En cuanto a los trastornos depresivos, pues lo primero es la entrevista o anamnesis, esa entrevista pues completa, ¿no? Anamnesis es cuando nosotros recabamos esa información para una historia clínica, para luego realizar una evaluación en la cual tenemos otros elementos como es las pruebas psicológicas, la observación, la entrevista también desde los elementos, desde las hipótesis, la intervención, cómo nosotros vamos a tener en cuenta ese elemento desde la intervención y el seguimiento. En cuanto a la intervención, pues ya esa intervención tiene que venirse identificando todos los elementos que puedan ser esos factores de riesgo que pueden aumentar o no la depresión. Y el seguimiento es brindar siempre un seguimiento, digamos, después de la intervención. Puede ser seguimiento, muchas veces puede ser también mientras está la persona en intervención o a veces cuando ya la persona ha terminado con esa intervención. En cuanto a la intervención, pues lo primero es identificar esas conductas problema, el análisis funcional, los antecedentes de la conducta problema, cuáles son las consecuencias, qué conductas se van a trabajar, cuáles son los estímulos internos o externos que se manifiestan. Está el modelo del ABC, que es el evento, creencias o pensamientos, y el comportamiento y también los sentimientos. También registrar esos pensamientos que se presentan, las actividades en la vida diaria, las gestiones emocionales, el entrenamiento de habilidades y la resolución de los problemas. Como les había hablado en la clase anterior, está la escala de B, que es una escala muy sencilla que se demora más o menos 5 minutos, pero pues obviamente para nosotros aplicar estas pruebas porque vamos a realizar un proceso de intervención, porque además las características frente a lo que dice la persona refieren que puede tener una depresión y que necesitamos revisar en qué, digamos, nivel puede tener esa persona esa depresión, si es nivel bajo, moderado o alto. Y pues también esta escala pues nos ayuda más que todo a identificar los signos o los síntomas. También hay preguntas frente al suicidio. De pronto esto también nos puede ayudar a mirar si hay ideación suicida o ideación de muerte. Y estos elementos que también nosotros pues ya como nos apoyamos también precisamente no solamente en lo que utilizamos desde la entrevista clínica, sino cómo apoyamos esto teniendo en cuenta como tal la escala de la depresión. Está la escala de depresión de Beck, como les decía, pues es una de muy fácil aplicación. Inicia con los nombres, la identificación, escala Likert de 0 a 3, ¿no? Y ahí pues sumamos, digamos, las puntuaciones que realice la persona y miramos qué tipo de síntoma depresivo tiene esa persona, ¿no? Qué tipo de complejidad tiene frente al estado depresivo o al síntoma y cómo se complementa esto a través de un diagnóstico, también teniendo en cuenta datos o entrevistas, teniendo en cuenta pues estos elementos, ¿no? Otro de los elementos es cuando nosotros hablamos de apoyarnos en las entrevistas
precisamente que se realicen y que no obedecen solamente una aplicación. Otro de los elementos es que las entrevistas pues requieren apoyar ese resultado, ¿no? Tengan en cuenta que también está la escala de la ansiedad IDAR, que esta es una escala que permite esa aplicación individual de manera colectiva. Yo esta prueba también se la agrego en mi material, pueden aplicarse o se pueden autoaplicar. Cuentan con un proceso de corrección manual, mide el estado de ansiedad y el rasgo de la ansiedad. Es una aplicación sencilla y de corta duración y sirve para apoyar esas hipótesis diagnósticas. La escala de ansiedad y rasgo nos permite la aplicación individual o colectiva y también se puede aplicar o autoaplicar y cuenta con ese proceso de corrección manual. Mide la ansiedad y estado. Es una aplicación sencilla de corta duración y sirve para apoyar estas hipótesis diagnósticas. Acá les muestro la escala del inventario de autovalorización y DAR. Entonces la persona, por ejemplo, aquí anotaría también de 1 a 4 cómo se siente, si se siente calmado, si se siente seguro, si se siente tenso, si se siente concentrado, si tiene, digamos, si siente algún tipo, digamos, por ejemplo, ansioso, cómodo, agitado, ¿no? Si siente que está a punto de explotar. Y pues obviamente estas preguntas pues también nos ayudan, por ejemplo, a identificar su estado emocional, si se siente alegre, si se siente bien, eh, si se cansa rápidamente, si siente ganas de llorar, ¿no? Y bueno, esta prueba también es muy fácil de aplicar, inicia también, digamos, con los datos de la persona y la hora en que se realiza, cómo se siente ahora mismo, si se siente calmado, seguro, tenso. Y pues obviamente no un poco, bastante o mucho, pues sería lo que la persona referiría. Y la manera como se suma el puntaje, pues ahí están los ítems 3, 4, 6, ahí se suma el total. Si es menor a 30 es bajo. Si es medio, es de 30 a 44 según la sumatoria. Y si es alto, es que es mayor a 45. También nosotros miramos el rango A menos el rango B más 50 y esto también nos daría qué tipo de rasgo tiene la persona, ¿no? Eh, Luego están estos otros elementos para mirar el nivel también de la ansiedad frente a ese rasgo peculiar. Este es rango como estado, rasgo o peculiar. También se sumaría del 22, 23, 24 hasta el 40. Y pues también miraríamos el tipo de ansiedad que tiene la persona. Y en los ítems, también 21 al 39, miraríamos pues ese tipo de rasgo, ¿no? También al sumarlos el ítem A con el ítem B, más el 35 pues notaría ese rasgo peculiar. Otra escala que también se utiliza es la escala de las áreas de la vida. Esta es una escala que potencia el cambio de la persona. Recuerden que la rueda de la vida, pues es como nosotros identificamos las ocho áreas de la vida de la persona. Es una escala que mira la valoración desde el grado de satisfacción y del aspecto, pero no da importancia a lo que cada una tiene para cada persona, ¿no? Que solamente modifica los valores y acá pues cuando notamos los valores en tono verde, está en la menor satisfacción, 10 para satisfacción, tomarse el tiempo que requiera para ser totalmente franco y frente a esa propia evaluación. Los datos que también notamos es letra roja o azul, que no deben ser modificados, son promedios, que cambiarían en el ingreso de los datos. Acá es importante que usted llene las casillas con su propia valoración y después de consultar también estas hojas correspondientes. Está el control B para borrar los datos previos, para poder iniciar ese proceso desde los propios valores. En las áreas vitales de la vida, pues también notamos primero el área afectiva, el área laboral, el área financiera, el área académica. Y aquí pues también se mide, por ejemplo, la satisfacción de las áreas vitales en la pareja, en la satisfacción, en la felicidad, en el reconocimiento y en la estabilidad. Y pues lo deseado es que la persona pues tenga 10, ¿no? Pero pues obviamente ahí vamos revisando cuáles son las áreas que podemos ver cómo se trabajan puntualmente en el área laboral, desde el empleo, del salario, desde el reconocimiento, desde la realización laboral y desde el plan de una carrera. También la idea es que puntúen 10, pues es lo que desearíamos, pero pues también podemos ir mirando cómo se van presentando, ¿no? Financiero, pues financiero también es mirar, por ejemplo, la idea es que sea 10, pero pues nosotros también, por ejemplo, mirar el nivel de los ingresos, nivel de los gastos, plan de inversión, endeudamiento, dificultad financiera o en general. Otro de los elementos es el académico.
Y en el académico, pues todos los elementos que corresponden ya sea al estudio, al desarrollo profesional, al reconocimiento, al plan de crecimiento y a la satisfacción. También están otras áreas vitales como es la familiar, el bienestar y esa parte social, el desarrollo personal. Y aquí pues miramos la cercanía con los familiares, con el reconocimiento desde el bienestar general y desde la realización familiar y la solución de los problemas, ¿no? También en la parte del bienestar, el estado de la salud, por ejemplo, la posibilidad de un descanso, por ejemplo, los viajes y la parte del esparcimiento. Otro de los elementos es cuando nosotros miramos, por ejemplo, los niveles de estrés, en los cuales notamos, por ejemplo, se presentan, ¿no? La tranquilidad a nivel general, en la parte social, los amigos, el apoyo de los grupos, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta todos los elementos desde la parte de los contactos suficientes. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la permanencia también de redes sociales, ¿no? Y en cuanto al desarrollo también personal, pues son todos esos elementos en los cuales notamos, por ejemplo, cómo se presentan los elementos sociales de apoyo, de grupo, de cercanía, de contactos, de permanencia en redes sociales. En el desarrollo personal, las habilidades que cuenta la persona para comunicarse, para crecer en manera del interior, el autoestima, el autocontrol y el autoconocimiento. Y pues el resultado de análisis, pues el objetivo sería 10 de 10, pero pues aquí vamos mirando esta rueda, cuáles son los elementos que podríamos mejorar. Por ejemplo, en este caso vemos que hace falta mejorar la área social, ¿no? Que el área social pues está puntuando en un 3, ¿no? En un 3 casi que un 4. Y pues aquí digamos que la idea es nosotros organizar esa rueda de la vida. Entonces acá yo le voy a poner este estudio de caso y es una mujer de 54 años que está casada, que tiene 15 años, tiene dos hijos y 18, uno de 20 y uno de 18, que trabaja en relaciones públicas para una compañía automotriz. Ella manifiesta que no sabe qué le pasa, que se siente muy triste y sola y que no tiene interés en realizar actividades, como por ejemplo su rutina, siente que es casa, trabajo, casa, que ella no habla ni se ve con sus amistades porque le parecen aburridas y que requiere un gran esfuerzo para tratarlas. Serios problemas que tiene también con su esposo, que la percibe como desganada, como débil y que en su trabajo pues ha reportado enferma, pues para no tener que salir de su casa, pero esto solamente ha sucedido una sola vez. Sin embargo, ha seguido trabajando sabiendo la parte importante que es ese sustento para la familia. Ha experimentado pensamientos de inutilidad, de fracaso, desesperanza, desesperación, miedo. Siente que no es suficiente para su esposo y que su trabajo seguramente va a fallar y que se reporta que no ha podido dormir bien, que no había experimentado estos síntomas y que es la primera vez en su vida que no sabe qué hacer. Cuénteme qué podemos analizar de este caso. Tenemos el chat abierto para comentar lo que podemos analizar de este caso.
Cuénteme, ¿qué podemos analizar de este caso? Tomémonos un tiempo para reflexionar respecto a este caso. ¿Qué es los elementos que más observamos que se presentan? Aislamiento, ¿qué más? Baja autoestima, ¿qué más podemos notar? Desesperanza, ¿qué más observamos? Inseguridad, miedo, ¿qué más observamos? Ansiedad o estrés, baja autoestima y aislamiento, y no han dicho un elemento importante que tenemos que tener en cuenta acá. Se siente insuficiente, muy bien. ¿Cuáles creen que son los pensamientos o creencias que tiene esta persona de sí mismo, del futuro? Se siente insuficiente. ¿Qué más notamos? Que no vale nada, muy bien. Frente a las situaciones demográficas, ¿qué más podemos notar frente a ella? Hay un elemento importante que no hemos tenido en cuenta y es el factor de edad. Recuerden que la edad de 54 años es una edad en la que la persona pues también tiene un riesgo a tener un trastorno depresivo. Hay elementos también que la persona se siente que tiene actividades monótonas, que se siente triste, que se siente que ya se ha alejado de sus amistades, ¿no? Por lo cual vemos que está aislándose, que se siente que tiene que realizar un esfuerzo precisamente para poder continuar con estas relaciones, ¿no? Sociales. A nivel de pareja, pues también se siente desganada, débil, ¿no? Ya está empezando a tener ausencia laboral, que no encaja muy bien. Hemos notado a nivel interpersonal o personal, hay pensamientos de fracaso, inutilidad, desesperación, miedo. Se siente que no es suficiente para su esposo o para su trabajo y que pues así mismo reporta que no duerme bien, ¿no? Recuerden que también el sueño es un elemento importante. Si una persona no duerme bien, pues lo que vamos a notar es que no va a tener la misma energía al día siguiente para continuar con ese estilo de vida, ¿no? Que otros elementos que no ha experimentado esos síntomas desde la primera vez en su vida y que no sabe qué hacer. De alguna manera, pues estamos notando que la persona, pues digamos que está sintiendo también miedos por la forma como está presentando estos síntomas, ¿no? Ahora vamos a hablar de los trastornos de la ansiedad y en los trastornos de la ansiedad, pues una de ellas es que la ansiedad, pues tiene que la persona presentar un miedo, ¿no? ¿Miedo frente a qué? Una respuesta emocional ante vivir o presentir una amenaza que pueda verse de manera inminente, a veces puede ser real esa amenaza, a veces puede ser imaginaria, que esa amenaza se va a activar la manera como la persona pues pretende huir, defenderse o siente pensamientos de peligro, ¿no? La ansiedad realmente es un miedo a elementos en los cuales la persona puede tener algo real o concreto para tener miedo o a veces algo imaginario. Entonces, la ansiedad como tal es esa respuesta anticipada frente a una amenaza del futuro. Por ejemplo, yo pensar que algo malo me va a pasar, pues yo voy a tener una reacción, una preocupación, una predisposición
a vivir una amenaza en el futuro. Y esto también va a tener unos síntomas físicos, como es la tensión muscular, la vigilancia a elementos de peligro del futuro, de conductas evitativas o cautelosas. Tenemos que tener en cuenta que esto, en cuanto a la ansiedad y el miedo, pues se ve persistente más allá de un periodo apropiado, ¿no? Que trastornos de la ansiedad tienen unas características, que es la ansiedad, el miedo, conductas de evitación y también alteraciones en el comportamiento y en síntomas asociados. Los trastornos de ansiedad, principalmente, pues conocemos la ansiedad generalizada, que es ese miedo pues a todos los elementos que sean externos, ¿no? Esa preocupación excesiva, por ejemplo, cuando la persona tiene miedo pues a que algo o algún evento ocurra, ¿no? Muchas veces cuando nosotros vemos estos elementos de la ansiedad, pues simplemente es esa preocupación a que hay algo que pueda ocurrir que pueda afectar mi vida, ¿no? La ansiedad generalizada básicamente es cuando nosotros tenemos en cuenta que tiene que ver con esa preocupación excesiva, persistente y de elementos que son difíciles de controlar muchas veces en áreas de la vida, como es la salud, la familia, el trabajo, el dinero, los hijos, el futuro, incluso cuando a veces no hay amenazas reales o situaciones que justifican la magnitud de esa preocupación. Características principales de la ansiedad generalizada, notamos que ocurren en la mayoría de los días, durante al menos 6 meses, que la persona siente que no puede dejar de pensar en lo que podría salir mal, síntomas físicos frecuentes, tensión muscular, fatiga, inquietud o sensación de estar en alerta, dificultad para concentrarse, irritabilidad y problemas del sueño. La anticipación catastrófica, esa tendencia a sobreestimar el peligro, ¿no? A subestimar la propia capacidad para afrontarlo. Y a nivel cognitivo, pues también notamos que puede verse como esos pensamientos, como ¿y si algo me pasa?, ¿no? Esa emoción como la ansiedad. Conductas, pues evitar que algo me pase, búsqueda de tranquilidad, la persona que se sobreorganiza, ¿no? Resultado es que muchas veces va la persona a sentir un alivio espontáneo, pero esto va a reforzar esa preocupación. Diferencia de una ansiedad normal frente a una ansiedad generalizada es que la ansiedad normal es proporcional, ¿no? De acuerdo al riesgo de peligro. La ansiedad generalizada se ve excesiva, ¿no? Que aparece la ansiedad normal frente a una amenaza real, pero en cambio la ansiedad generalizada aparece incluso si no hay una amenaza clara, ¿no? Simplemente por el hecho de que yo siento miedo. La ansiedad normal se ve que es temporal, en la ansiedad generalizada es persistente. En la ansiedad normal no interfiere significativamente y la ansiedad generalizada sí interfiere en la vida diaria. Factores que mantienen la ansiedad, pues uno de ellos la intolerancia a la incertidumbre, creencias positivas sobre preocuparse, si me preocupo es que estoy prevenido, la hipervigilancia de nosotros constantemente estar mirando a nuestro entorno o en nosotros mismos los síntomas que nos genera la ansiedad. Por ejemplo, si yo me siento nervioso, pues estoy pendiente de que si me siento nervioso y eso va a continuar a que yo me siga sintiendo nervioso, ¿no? Historias de experiencias impredecibles o inseguras también pueden alterar esa actividad emocional. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la ansiedad generalizada, también tenemos que mirar desde el modelo, desde la terapia cognitivo-conductual. Yo les voy a poner aquí un ejemplo. Es una mujer de 38 años que vive preocupada todo el tiempo y que siente que algo malo le va a pasar, ¿no? En sus preocupaciones están más que todo sus hijos, su economía, su salud, estabilidad laboral. Muchas veces nosotros nos podemos preocupar, por ejemplo, ¿qué tal que me enferme?, ¿no? O estar vigilando constantemente esos síntomas de enfermedad. A eso también podemos llamarle ansiedad, ¿no? En los hijos, de si los hijos están bien o no. Por ejemplo, los padres cuando llaman al hijo y no contestan, ¿no? Y entonces ya piensan que algo malo le ocurrió, ¿no? Porque de alguna manera su pensamiento es que algo malo les puede pasar. Síntomas físicos, muchas veces la tensión en la parte lumbar, en la parte cervical, insomnio, fatiga. Hay personas que empiezan a presentar tensiones a nivel mandibular, porque muchas veces inconscientemente pues se aprieta siempre la mandíbula y esto lo que genera es un cansancio a nivel mandibular, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces situación que puede activar una ansiedad, por ejemplo, que el hijo se demore en llegar o que se demore en contestar un mensaje. Pensamiento automático, seguro le pasó algo. Ansiedad, 8 de 10, ¿no? Conducta, llamadas repetitivas, dificultad para concentrarse, resultado, el alivio momentáneo, pero cómo se va reforzando el ciclo. Nivel intermedio de los supuestos y las reglas. Muchas veces si yo no me anticipo a los problemas es que soy irresponsable. Las preocupaciones me mantienen preparada, ¿no? Si me relajo algo malo va a pasar.
Entonces muchas veces están esos pensamientos o expectativas de que yo tengo que estar alerta todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que también hay un elemento que estamos olvidando, y es que si nosotros estamos alerta, eso no va a cambiar si algo malo va a pasar, ¿no? Ni si nosotros podemos tomar acciones realmente para evitar o para prevenir que algo malo ocurra. Esquemas o a nivel nuclear, muchas veces encontramos esa vulnerabilidad al daño, ese pensamiento de que la persona es débil, que algo malo le puede pasar, esa situación en la cual no hay desprotección, inestabilidad, responsabilidad excesiva, abandono, ¿no? A veces esas creencias que tenemos que el mundo es un lugar peligroso y que debemos de estar siempre alertas, ¿no? Conceptualización desde un trauma complejo, pues es también tener la historia de los cuidadores que son imprescindibles, la enfermedad o muerte de elementos o de familias tempranas en la familia, violencias psicológicas, también muchas veces pues la preocupación se convierte en esa estrategia de control a la incertidumbre temprana. Y para mirar a los elementos más adaptativos es la preocupación, que es un elemento desde la supervivencia. Tenemos también que identificar pues a qué elementos se han presentado esas preocupaciones a nivel temprano, ¿no? Experiencias de desprotección, momentos en que la persona tuvo que asumir responsabilidades de adulta siendo niña, ¿no? Y escenas donde no fue criticada por no prever. Otro de los elementos es cuando nosotros estamos mirando, por ejemplo, los disparadores que puedan ser, por ejemplo, cuando nosotros notamos la incertidumbre, a veces la respiración puede ser un disparador, a veces hay pensamientos que pueden ayudarnos a manejar esos disparadores, como puedo manejar lo que ocurra, ¿no? Cuando algo malo suceda, pues puedo también buscar la manera de solucionar, ¿no? Ahora vamos a hablar de la fobia social. La fobia social no es más que un tipo de ansiedad que tiene que ver con los elementos cuando la persona siente un miedo intenso o persistente a situaciones sociales, ¿no? Muchas veces acá es donde la persona notamos que se ve observada, evaluada o juzgada por otros. Entonces a esto también le podemos llamar que no es solamente timidez, sino un temor a hacer el ridículo, ¿no? Por ejemplo, sonrojarse, tartamudear, no saber qué decir, ser evaluado negativamente por los demás. Muchas veces la creencia es, si me equivoco, me van a rechazar. Y pues situaciones frecuentes en las que se puede generar esa fobia social en el hecho de hablar en público, a veces cuando la persona tiene que dar una exposición de alguna materia en público, reuniones laborales, comer frente a otros, iniciar conversaciones, la autoridad o las figuras de poder. Y pues acá les voy a poner un ejemplo clínico de una persona de 26 años, es un hombre que presenta un trabajo y pues su pensamiento automático es, se van a dar cuenta que yo soy un incompetente, ¿no? Miren que aquí la ansiedad es 9 de 10. ¿Por qué? Porque su pensamiento es que se van a dar cuenta que yo soy un incompetente. Síntomas físicos, imagínense, pues va a presentar un trabajo y tiene ese pensamiento de que es un incompetente. Pues obviamente los síntomas físicos serían la sudoración, el rubor, el temblor. La conducta, leer las diapositivas sin mirar, evitar preguntas. Resultado, alivio momentáneo, pero va a reforzar la evitación. Cuando nosotros hemos notado ansiedad social, pues muchas veces también en la vida diaria hemos podido notarla cuando, por ejemplo, vamos a exponer algún tema y de algún momento pensamos como se me va a olvidar o no sé lo que estoy diciendo. Y ese pensamiento va a aumentar esa ansiedad, que es lo que le llamamos hoy en día mente en blanco, ¿no? O bloqueo mental. Muchas veces hay creencias intermedias que también se vuelven como esas reglas o supuestos, como por ejemplo, no debo cometer errores, ¿no? Debo ser todo perfecto. Si demuestro los nervios, perderé el valor. Los demás me van a criticar, ¿no? Esquemas nucleares frecuentes, defectuosidad o vergüenza, fracaso, aislamiento social, estándares inflexibles a que todo tiene que ser perfecto y creencias naturales típicas como si hay algo defectuoso en mí. Recuerden que la fobia social es el miedo a la evaluación, se presentan situaciones puntuales y es centrada en el yo, ¿no? En cambio, en la ansiedad generalizada es el miedo a que algo malo ocurra. Ahora vamos a hablar de fobias específicas. Cuando hablamos de las fobias específicas es elementos en los cuales nosotros tenemos miedo a elementos puntuales, ¿no? Por ejemplo, hay un miedo intenso, irracional o desproporcionado a un objeto o una situación en concreto. Por ejemplo, la ansiedad, pues claramente notamos que el miedo se ve claramente delimitado. Y aquí, pues obviamente, por ejemplo, a animales, arañas, a serpientes, a las agujas, a la sangre,
a, bueno, infinidad de cosas, cucarachas, ¿no? Pueden ser, digamos, a eso le llamamos fobia específica porque es fobia a una situación en general, ¿no? Tipo ambiental, a alturas, tormentas, al agua, a tipo de sangre o inyección de herida, pues ver sangre, agujas, procedimientos médicos, tipo de situaciones. Hay personas que tienen fobia social, fobia específica, perdón, a los aviones, ¿no? Al hecho de los ascensores, a espacios cerrados. Y otros, pues también el atragantamiento, a vomitar, a ruidos fuertes. Elementos clínicos que tenemos que tener en cuenta en la fobia específica, pues es el miedo inmediato frente a un estímulo, ¿no? Es ansiedad intensa o incluso pánico. Evitación activa, reconocimiento del miedo que es irracional en adultos, ¿no? Y la interferencia significativa que esto influye en la vida cotidiana. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una persona que de pronto también le tiene miedo a las cucarachas, ¿no? Muchas veces estos miedos es una fobia específica, pero a veces la fobia también se presenta de la misma intensidad que el asco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando una persona pues tiene este miedo irracional frente al peligro o la amenaza que pueda representar una cucaracha, pues miren que este es un peligro irracional, ¿no? Que realmente la cucaracha es algo mucho más pequeño a la persona y que obviamente pues también tenemos que tener en cuenta frente a que no es un peligro real, que es realmente una fobia específica, ¿no? Acá les voy a poner un ejemplo clínico y es una mujer de 34 años que tiene fobia a los perros, ¿no? Situación, ve un perro en la calle, pensamiento automático, me va a atacar. Emoción, miedo, 9 de 10. Conducta, síntomas físicos, taquicardia y tensión. Conducta, cambiarme de acera. Resultado, alivio inmediato, pero va a reforzar la evitación. Niveles profundos frecuentes, no me puedo proteger, no tengo el control y si ocurre sería terrible, ¿no? Que es como sobreestimamos el peligro sobre la capacidad de afrontamiento. Origen posible, pues probablemente la persona ha tenido alguna experiencia directa, por ejemplo, con algún elemento en que la hayan de pronto atacado en algún momento un perro. Aprendizaje vicario, que es alguien que tiende a asustarse, ¿no? O ver a alguien asustarse, la información alarmista repetida y la experiencia médica invasiva en la infancia, ¿no? Recuerden que muchas veces los niños pueden llegar a tener experiencias puntuales intensas. ¿Cómo se aborda las fobias específicas? Muchas veces exposiciones graduales a exponernos a esos elementos que queremos evitar, a veces la exposición imaginada, también las propias creencias que tenemos frente a los miedos y técnicas para regular esos síntomas fisiológicos cuando se activan, como es el aceleramiento del corazón, la hipervigilancia, la regulación fisiológica, ¿no? Recuerden que cuando nosotros hablamos de estos elementos, pues también tenemos que mirar, por ejemplo, los pensamientos, la cantidad de las emociones, el miedo y los elementos que puedan generar. Recuerden que cuando nosotros hablamos de esa fobia específica, pues nosotros le tenemos miedo a un objeto en concreto, hay un miedo inmediato y hay una evitación de manera focal, ¿no? Ahora vamos a hablar de la agorafobia. La agorafobia también es un tipo de miedo en el cual nosotros, digamos que de alguna manera pensamos que si le tenemos un miedo intenso a situaciones en las cuales notamos que puede ser difícil escapar o que podría ser difícil, ¿no? Si no habría esa ayuda disponible, que de alguna manera nosotros nos sentimos incapaces, por ejemplo, de ir a mercar porque de pronto me puede pasar algo, ¿no? Que es imposible que, digamos, la persona, digamos, empieza a tener ese pensamiento de que algo malo le va a pasar, llegan a ver, aparecer síntomas como tal de pánico, que es esa crisis de ansiedad, muchas veces vuelve intensa esa crisis de pánico donde la persona pues siente entumecimiento, siente mareo, a veces la persona, digamos que este pánico también va a reforzar ese miedo a esa agorafobia, ¿no? Y que muchas veces se puede presentar con o sin antecedentes, simplemente como ese miedo. Pero ¿a qué es lo que realmente le tiene miedo a la persona? Pues a tener esa crisis de pánico, a desmayarse, a perder el control. A veces la persona tiene miedo de perder el control o de volverse loco, a hacer el ridículo y a no poder escapar. Y si algo me pasa aquí, no podré salir o nadie me va a ayudar, ¿no? Situaciones típicas que evitan transportes públicos, centros comerciales, filas, espacios abiertos amplios, espacios cerrados llenos, salir sola de la casa, ¿no?
Les voy a poner un ejemplo, es una mujer de 41 años que ha vivido un ataque de pánico en un supermercado. Entonces, situación actual, ir al supermercado, pensamiento automático, y si me da otro ataque me voy a desmayar. Emoción 9 de 10, síntoma físico, mareo, taquicardia, conducta, salir rápidamente y resultado, alivio inmediato que va a reforzar la evitación. Creencias profundas frecuentes, la vulnerabilidad al daño, mi cuerpo es incontrolable, necesito siempre estar acompañada para estar segura. La agorafobia es ese miedo a esas sensaciones internas, asociadas a qué? A elementos de pánico y que muchas veces pues tienen que ver con esa habitación amplia. Que en la agorafobia puede haberse situaciones de trauma o apego, como experiencias de pérdida súbita, de espacios médicos traumáticos, historias de desprotección, también crisis vitales que rompen las sensaciones de control, y pues muchas veces que el primer ataque de pánico también se convierte en esa memoria traumática, porque si yo de alguna manera viví una situación de pánico, ya tengo un aprendizaje, como veíamos al inicio en la terapia conductual de Paulot, en que algo malo me va a pasar esta situación o voy a revivir esta situación en este momento, ¿no? Porque ya el aprendizaje se presenta a partir del evento que se genera ese ataque de pánico. Por ende, voy a tender a tener ese aprendizaje o a pensar que eso se va a repetir, a miedo a que se repita, ¿no? Y pues obviamente acá los principios básicos del aprendizaje, que una vez se presenta el ataque de pánico, pues ya viene ese miedo a que vuelva a ocurrir, ¿no? Tenemos que psicoeducar a la persona frente al pánico, en la agorafobia. Tiene la persona también que aprender a manejar la exposición, a exponerse a esa manera, digamos, cuando se genera ese malestar, a exponerse en vivo, ¿no? Y pues obviamente revisar sobre cómo debemos de tolerar también los síntomas físicos, ¿no? Muchas veces está la autorregulación a través de la respiración para poder nosotros desensibilizar esos síntomas. Y obviamente trabajar desde las creencias que hay desde la agorafobia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la persona tiene que procesar los eventos en los cuales siente miedo, como miedo al miedo, la sensación de vulnerabilidad corporal y la pérdida de confianza en uno mismo. Ahora vamos a hablar de ataques de pánico. Los ataques de pánico, así como se dicen acá, es una situación intensa de la ansiedad en la cual la persona presenta un miedo intenso y un malestar extremo, que muchas veces puede llegar a alcanzar su punto máximo en unos minutos, se acompaña de síntomas físicos y también de cognitivos muy intensos. Cuando se ve frecuente, cuando también notamos que hay una preocupación persistente por tener nuevos episodios, por configurarse también trastorno de pánico. Entonces, ¿qué es el ataque de pánico? Pues esa activación abrupta de ese sistema de alarma del cuerpo cuando la persona siente que hay un peligro ya sea real o inmediato, ¿no? Muchas veces el ataque de pánico puede durar de 10 a 30 minutos y pues digamos que la sensación subjetiva puede también parecer más larga, ¿no? Síntomas frecuentes en el ataque de pánico, pues taquicardia, sensación de ahogo, opresión en el pecho, mareo, sudoraciones, temblores, náuseas, desrealización o despersonalización, miedo a morir, miedo a volverse loco, miedo a perder el control, y es donde la persona pues suele pensar algo grave me está pasando, ¿no? Que muchas veces se puede pensar que de pronto la persona está pasando por un ataque cardíaco y realmente cuando va al médico pues le dicen que no, que simplemente era un ataque de pánico, que no era algo que digamos como tal del corazón. Entonces, hay situaciones desde el modelo cognitivo, que es esa sensación corporal, por ejemplo, ese latido acelerado, esa impresión catastrófica es un infarto, ese aumento de la ansiedad, como esa mayor evitación física o confirmación de miedo, y aquí es donde se crea ese círculo de pánico, ¿no? Nivel profundo, la creencia frecuente, mi cuerpo es un lugar peligroso, no tolero esas sensaciones, si pierdo el control será terrible, ¿no? Como por ejemplo, notamos, por ejemplo, si pierdo el control será terrible o cuando aparece el miedo desde la ansiedad anticipatoria. Diferencia clínica importante. Acá notamos el ataque de pánico cuando se ve de manera súbita, intensa, progresiva, ¿no? Muchas veces se presenta en pocos minutos y la sensación es esa catástrofe inmediata. Abordaje de la terapia cognitivo-conductual desde la psicoeducación, la fisiología, la interoperativa,
la reestructuración cognitiva y también la reducción de las conductas de la seguridad. Es importante que tengamos en cuenta que el ataque de pánico, pues obviamente en el momento que se presenta, va a generar un tipo de aprendizaje como voy a experimentarlo nuevamente, ¿no? Y que nosotros cuando tenemos este pensamiento de que volverlo a experimentar, pues muchas veces genera una resistencia precisamente a volver a sentir pues esas sensaciones, ¿no? Que el hecho también es, digamos, que la persona cuando presenta estos pensamientos se va a predisponer a eventos en el futuro, precisamente lo que va a conllevar a que la persona piense, por ejemplo, me va a volver a ocurrir, voy a volver a pasar por esto, ¿no? Y pues realmente aquí es donde se genera ya como tal ese aprendizaje y esa predisposición a vivir nuevamente situaciones que la persona, pues digamos, no están generando realmente ninguna situación real o objetiva de volver a ocurrir ese ataque de pánico. Pero que probablemente si tiene esos pensamientos de que le va a volver a ocurrir, pues lo más probable es que vuelva a ocurrir, precisamente porque hay una anticipación a un evento que ya ocurrió, ¿no? Y que de alguna manera ya hay algo concreto, que es que sí me ha ocurrido, ¿no? Ah, los trastornos de ansiedad, teniendo en cuenta pues los síntomas de cada uno, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar desde la intervención, una de ellas es la psicoeducación, psicoeducar a la persona desde los síntomas, desde los elementos que evita, las creencias que hay respecto a los miedos, si son proporcionales o no. La ansiedad, la parte de análisis funcional son los antecedentes, conductas y las consecuencias y analizar el tipo de situación detenida que nosotros tenemos de manera frente a lo que tememos, ¿no? El control de las respuestas fisiológicas, muchas veces se utilizan técnicas de relajación, de respiración diafragmática, para que la persona pueda regular esos síntomas físicos. También la reestructuración cognitiva frente a sus creencias que hay desde sus pensamientos, técnicas de exposición, cuando nos exponemos a eventos temidos de manera también segura. A veces está la exposición imaginaria también. Y la desensibilización sistemática, que es cuando nos exponemos, pero también a la vez desensibilizamos, por ejemplo, a través de la respiración y de elementos en tiempo real para nosotros manejar ese tipo de ansiedad. En los autorregistros se utilizan fases iniciales para recoger la información sobre el estado emocional que tiene un paciente a lo largo del día y conocer las situaciones o las conductas cuando notamos que se incrementan o que se disminuyen, ¿no? Muchas veces nosotros notar el malestar frente al grado de dominio, de agrado, las de doble utilidad, muchas veces nosotros mirar las actividades cuando se llevan paso a paso, ¿no? En el nivel emocional es como valoramos de cero, como sentirnos muy mal, así en sentirnos muy bien. Y pues muchas veces puede tener una doble utilidad, que es permitir esa información detallada de lo que le ocurre al paciente y cómo esto sirve de base para comparar con los cambios posteriores, ¿no? Por ejemplo, en la fecha. Acá notamos, por ejemplo, una persona que registra el lunes 25 a las 2:30 que se le cae el café en el mostrador de la cafetería. Su creencia irracional es que horror, me están mirando y se están riendo de mí, y consecuencia emocional o conductual, ansiedad o sensación de hacer el ridículo. A medida de esto vamos mirando los elementos, cómo se avanza en el debate y en las creencias irracionales y cómo agregamos en las casillas del autorregistro para nosotros identificar las casillas adicionales frente al diálogo socrático, que es las creencias que son irracionales, o en las casillas cuando notamos que hay que escribir los cambios desde las consecuencias emocionales originados y que hay que mirar el tipo de autorregistro. Entonces acá, por ejemplo, el jueves se le cae el café, qué horror, me están mirando, o se están riendo de mí. Otro de los elementos es, por ejemplo, nosotros mirar esas consecuencias emocionales, ¿no? Esas consecuencias en las cuales notamos, por ejemplo, cuando se presenta ansiedad, sensación de hacer el ridículo. eh, por ejemplo, nosotros mirar, por ejemplo, por qué sería tan terrible que se estuvieran riendo de mí. Nosotros mirar, por ejemplo, lo que realmente sería incómodo o desagradable, ¿no? ¿Y por qué no es tan horroroso, ¿no? Y nueva consecuencia emocional o sensación, fastidio, ¿no?
Tener en cuenta estos elementos desde las consecuencias es que muchas veces es porque sería tan terrible, ¿no? Ah, porque estarían pensando que hice el ridículo. Ay, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? No, pues realmente me puedo limpiar y puedo, digamos, no va a pasar nada, ¿no? O qué soluciones le puedo dar a esta situación. Pues realmente es incómodo, desagradable, pero pues no es tan horrible como me lo imaginé, ¿no? Entonces miren que aquí también cambia la sensación desde los elementos iniciales, cuando solamente nos enfocamos en que la persona se está riendo de mí y cuando nosotros cambiamos en ese pensamiento respecto a que no sería tan terrible, ¿no? Tengan en cuenta que nosotros también tenemos que revisar estos elementos desde los pensamientos, por ejemplo, cuando llegan estas conductas, básicamente cuando nosotros notamos, por ejemplo, aquellos elementos en que la persona presenta como esas sensaciones, ¿no? Que muchas veces están las creencias irracionales y qué característica hay a favor y en contra de esa creencia, ¿no? Pues a favor es que me están mirando y qué evidencia la contrarresta, ¿no? Pues realmente pueden estar mirando su pedido, ¿no? Entonces realmente es como nosotros también entendemos la forma alternativa en que no siempre se presenta pues de la manera como yo lo veo. Entonces miren que esto también puede disminuir mucho la ansiedad porque no solamente nos estaríamos pensando en que sería lo peor que me miraran o que la persona pues que pensara de mí, sino nosotros también mirar, por ejemplo, estos elementos, ¿no? Elementos en los cuales pues muchas veces también notamos que vienen más de creencias personales que realmente de elementos que nosotros notamos que puedan realmente surgir en tiempos reales, ¿no? Otra parte es que cuando nosotros miramos esas creencias, qué tan terrible es que nos centramos a veces en esos elementos desde lo peor que puede hacer. Y no solamente elementos concretos en lo cual pues puede ser desagradable, pero pues es solucionable, ¿no? A uno puede realmente evitar que esto ocurra, ¿no? Realmente yo no puedo evitar que se me caiga el café, ¿no? Pero pues realmente sí puedo en ese momento buscarle una solución. Es también nosotros sentir que tenemos de alguna manera el control precisamente de lo que pueda ocurrir, ¿no? Que puedo también buscar soluciones en tiempos reales y que no solamente centrarnos en lo horrible que es, sino nosotros mirar también cuáles pueden ser las otras alternativas que pueden tener determinadas situaciones. Hasta el momento tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, todo está claro. Por acá veo que me han hecho algunas preguntas y vamos a darle respuesta. También puede la persona sentir miedo o ansiedad, sentirse abandonado, claro que sí. También los hijos cuando se van, pues esos son síntomas en los cuales también tenemos que revisar, por ejemplo, cuál es la preocupación real a que se vayan, ¿no? La preocupación es a ser abandonada, que van a perder el contacto, qué tan real o no es esta creencia. Muchas veces que el hecho que los hijos se vayan no significa que no se vayan a comunicar por teléfono, ¿no? La agorafobia no se da cuando la persona sale del confort, sino cuando está en una situación espacio abierto como un supermercado y siente que de alguna manera está evidenciando síntomas, a veces sin una razón particular, sino que simplemente se activa esa preocupación, ¿no? Esa respuesta fisiológica a estos eventos. Y pues lo incómodo que es, digamos que vivir este tipo de situaciones, porque la verdad es que es bastante incómodo para la persona vivir estos síntomas, ¿no? En la calle y de pronto sentir ese ahogamiento. Muchas veces la persona pues siente como tal ese ahogamiento, siente también, digamos, esa dificultad, por ejemplo, para manejarlo en el día a día, el pensamiento también o las creencias de que esto me va a volver a ocurrir, ¿no? Y pues esto es lo que hace que sea incómodo estos pensamientos.
También miedo a ser abandonado, así es. O sea que hay ataques que usted menciona que solo podemos llevarnos a experimentar y que todo está en cada quien los asimile. Pues hay elementos en los cuales nosotros notamos que son las situaciones, pueden ser real o imaginarias, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo miedo a que me atraquen, ese miedo pues realmente pues no es un miedo imaginario, ¿no? Sino que este sería un miedo en el cual nosotros pues si de pronto la persona en algún momento vivió una situación de atraco, por ejemplo, como este es el caso, eh, es un evento en el cual la persona pues sí ha vivido estos elementos, ¿no? Por ejemplo, si la persona fue atracada, si la persona sí realmente pues ha percibido situaciones que puede ponerse en riesgo, ¿no? Todos esos elementos es cuando nosotros notamos, por ejemplo, que no son, digamos, una percepción de la persona, sino que sí hay elementos en lo real, pues que pueden generar este tipo de condicionamiento. Lo que tenemos nosotros que evaluar realmente es qué utilidad tiene para mí este pensamiento y por qué no es útil tener este pensamiento, porque a veces, pues, el hecho, digamos, de yo predisponerme a que algo me va a ocurrir, no me va a ayudar o a garantizar que ese miedo, pues, me va a evitar que esto ocurra, ¿no? Y esto es una parte importante y es que no solamente asimilar, sino mirar desde qué momento, pues hasta qué punto nosotros tenemos esa preocupación o, o estos elementos en los cuales pues muchas veces se vuelven también bastante incómodos, porque nosotros no tenemos que estar generando ciertas expectativas frente a que algo malo me va a ocurrir y la pregunta es, ¿qué me hace pensar que voy a evitarlo, ¿no? Entonces, cómo nosotros también asimilamos estas emociones, cómo nosotros también desactivamos esa respuesta psicológica, cómo contrarrestamos estos miedos. Esto es como de los elementos más importantes porque nosotros también tenemos que ser conscientes que el hecho que yo sienta miedo no significa que sea algo real, ¿no? El autorregistro se ve varias veces al día que hay un disparador, sí, cada cuanto la persona lo sienta, ¿no? Y eso es lo importante, que en tiempo real la persona manifieste qué situaciones genera esa ansiedad, cuáles son las creencias que hay, cuáles son las emociones que se activan, cuáles son las creencias racionales o irracionales que hay frente a ese miedo, ¿no? Y pues obviamente cuáles son las nuevas consecuencias, ¿no? ¿Qué tan cierto es que no podemos hacer terapia a la familia? Es muy cierto, porque realmente no va a ser objetivo nosotros realizarle una terapia a la familia. Primero no vamos a tener la parte objetiva, que es tener en cuenta lo que la persona, pues, digamos, necesite hablar en consulta. Muchas veces se va a privar la persona de tocar elementos realmente profundos y que pues la persona idónea, pues una persona que no tenga ese vínculo familiar, ¿no? Nosotros podemos apoyar a la persona pues a que consiga un terapeuta que lleve su caso. Al igual que, por ejemplo, los abogados también no es la persona idónea un familiar, hace parte del código de la ética profesional. Con la pérdida de un trabajo se puede pasar por un episodio de ansiedad, claro. Toca trabajar cuáles son los miedos, ¿no? Muchas veces las personas tienen creencias a que no van a tener otro trabajo y que muchas veces pues los elementos que se activan es precisamente esas creencias de fracaso, de pensamiento, de preocupación. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a ahondar un poco más sobre los pensamientos que hay. ¿Cómo se contrarrestan esos miedos? Pues evaluando la evidencia que es imaginaria frente a la real, ¿no? Bueno, vamos a tomarnos un receso y volvemos a las 9, a las 10:50. Vamos a continuar. Bueno, entonces acá venimos hablando sobre la ansiedad y los registros. Ahora les voy a poner estas técnicas cognitivas.
Recuerden que una parte del proselitismo racional es que nosotros tenemos que mirar las tareas en casa, ¿no? Más recomendadas las que decía Ellis, es pedir al cliente que intente enseñarle a sus amigos o a personas sobre los fundamentos teóricos de la TREC para realizar cambios racionales y para intentar convencer a las personas de lo que era la TREC. También hablaba de debatir todos los elementos desde la entrega al cliente, por ejemplo, nosotros mirar, por ejemplo, cuando se presentan en las grabaciones, en las sesiones, escuchar las secuencias del debate que se da en el mismo o en los otros y también escuchar, por ejemplo, si hay elementos que hacen que se produzcan debates o que han oído de las creencias, ¿no? Muchas veces también nosotros mirar algunos elementos desde esos acontecimientos, cuando nosotros miramos, por ejemplo, los acontecimientos activadores concretos y que pueden servir frente a algún tipo de situación. Mm. Autoinstrucciones racionales, cuando se trabaja las autoinstrucciones durante la sesión, cómo le pedimos a la persona que repita en la casa continuamente para interiorizarlas o para mirar esa presencia desde esos acontecimientos activadores y concretos. Y si va a ser posible ese tono más elevado de lo normal en las ocasiones que sugieren, por ejemplo, que la persona lo haga, como esos gestos exagerados, ¿no? Delantes en el espejo, también que nos puedan ayudar a facilitar estos elementos mediante digamos, facilitar ese aprendizaje, ¿no? Otro de los elementos es la biblioterapia y es mirar en la TREC pues todos los elementos que pueden utilizarse como esos procedimientos habituales desde los problemas y que posteriormente, como comentarán pues en el terapeuta en las sesiones. Eh, Técnicas conductuales que se emplean pues son las técnicas que tienen que ver cuando se utilizan en la TREC, en las sesiones y fundamentalmente cuando miramos esas posiciones en vivo frente a estímulos amenazantes de alta o media complejidad que se destacan. Está la tarea de la toma de riesgos. Esta que consiste a la persona en que realice una tarea para lo que suponga, por ejemplo, que presenta cierto riesgo frente al fracaso. Muchas veces también mirar la perturbación emocional o que tratar de rebatir esas creencias irracionales y estas que surgen frente a situaciones, por ejemplo, pedirle a una persona temida que entre a una cafetería, que digan que cambie, por ejemplo, el café porque, por ejemplo, está frío, ¿no? A unas sabiendas que una persona pues se pueda enfadar, ¿no? Y pues acá digamos que este es un riesgo porque muchas veces son esas situaciones irracionales, ¿no? Muchas veces las personas que son tímidas, pues obviamente van a preferir no hablar, no exponer para de pronto no incomodar, ¿no? También está otra tarea que es la inundación en vivo, que es cómo nos exponemos a los estímulos que provocan altos niveles de malestar y es el hecho de permanecer en esa situación aunque se reduzca, obviamente con el tiempo, pues esa ansiedad mediante ese debate racional. Acá el objetivo es que el individuo compruebe si es capaz de tolerar los niveles de malestar emocional, la ansiedad y pues por consiguiente rebatir esas creencias irracionales, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el hecho de no creer, no poder soportarlo. O otros elementos es cuando nosotros, por ejemplo, estamos notando el hecho, digamos, de pensar que va a ocurrir algo espantoso, que vamos a perder el control, ¿no? Y también nosotros mirar, por ejemplo, el hecho de hacer el ridículo, ¿no? Otras técnicas conductuales son los ejercicios o las metas fuera de una corriente, y es cuando le pedimos a una persona que establezca los objetivos y estos que se implican en incrementar las conductas de baja frecuencia o a elegir también la conducta desde su repertorio habitual, cuando hablamos desde la frecuencia elevada, y esta que desea reducir, por ejemplo, cuando dedicamos más tiempo a leer, la actividad placentera de baja frecuencia, reducir el consumo de los dulces, la actividad de alta frecuencia y también para reducir. Está el autorrefuerzo o autocastigo, y es como le pedimos a una persona que administre los refuerzos y concretos en los elementos cuando notamos que son propuestos, ¿no? Técnicas emotivas son todas las que tienen que ver, por ejemplo, con los ataques de vergüenza cuando están encaminados a una persona a posibilitar debatirse sobre esas creencias irracionales, por ejemplo, realizar actos que considera vergonzoso. Es horrible, es espantoso ser el ridículo y que alguien se ría de mí. Y todo ese malestar que le puede generar la ansiedad, pues acá el ejercicio es utilizar ese ataque de vergüenza como ir por la calle, ¿no?
Otro de los elementos es usar el sentido del humor, ¿no? Cuando nosotros le pedimos a las personas que ejerciten ese sentido de humor fuera de las sesiones, por ejemplo, cantar ante un acontecimiento activador, algunas de las canciones que han sido ensayadas en sesiones y cuyas letras van encaminadas a ridiculizar esas creencias emocionales o a ensalzar las racionales, a hacer bromas sobre lo absurdo, muchas veces sobre esas creencias irracionales, o a expresarlas de forma extravagante o exagerada y al ridiculizarlas producir mayor facilidad a la eliminación de estos acontecimientos desde el humor. Acá muchas veces se utilizan en las sesiones, cómo ayudamos a desdramatizar o a reírnos un poco de nosotros mismos, a sugerir que también se utilicen ejercicios para favorecer el autodebate desde las creencias irracionales. Los trastornos de ansiedad pueden ser recurrentes de no ser tratados, claro, porque entonces van a permanecer esas ideas de ansiedad de manera crónica, ¿no? La situación es identificar cuáles son las creencias que disparan los miedos, luego hacer una reestructuración cognitiva respecto a los miedos, una psicoeducación, técnicas también para desactivarla y pues obviamente está el registro, digamos, desde la terapia cognitiva, ¿no? Y pues hacer también un seguimiento frente a ello. En algunas personas que tienen ansiedades moderadas o altas, pues ya se requiere como tal la remisión a psiquiatría para tratar también la ansiedad por medio de los ansiolíticos para estabilizar pues esa parte emocional. Recuerden que también nosotros tenemos que revisar, por ejemplo, en qué momento requerimos también utilizar las técnicas de respiración para desactivarlo de manera correcta. Hablamos de la exposición, debe ser de menor a mayor los miedos. Antes deberíamos de trabajar las creencias, la parte psicoeducativa, para ya luego empezar con la exposición imaginaria y luego ya hablar de la exposición en vivo y luego exposición prolongada, ¿no? Es importante que también utilicemos la sensibilización sistemática para mirar esa exposición respecto a los síntomas o disminuir los síntomas desde la parte psicofisiológica. Recuerden que en las técnicas cognitivas, las principales técnicas son los autorregistros, que nos ayudan a registrar los pensamientos, las emociones en el momento y en el evento que se presentan. El prolectismo racional, debatir las grabaciones, las autoinstrucciones y la biblioterapia. Técnicas conductuales como la toma de riesgo, la inundación en vivo, la exposición en vivo, los ejercicios de meta fuera de la corriente, el autorrefuerzo y autocastigo para mantener ciertos comportamientos o el autocastigo pues para disminuirlo. También están las técnicas emotivas, que son los ataques de vergüenza y los de sentido de humor. Técnicas que tienden a evitarse en la TREC, pues muchas veces el ritmo técnico, en lo cual notamos que hay técnicas que vamos a buscar conseguir esos objetivos terapéuticos y cómo establecemos las cuales son recomendables para llevar a cabo, ¿no? Técnicas que tienen a evitarse, pues técnicas que faciliten o que incrementen la dependencia, es decir, cómo proporcionamos esa frecuencia y ese refuerzo positivo. Técnicas que animen a las personas a ser más crédulos, más biointencionados, más sugestionables. Está también esos pensamientos positivos, como por ejemplo siempre alegres para hacer felices a los demás, ¿no? Métodos para ayudar a las personas a sentirse bien o aliviar su malestar a corto plazo. Recuerden que se trata de conseguir que las personas se sientan mejor a largo plazo y que estas técnicas, pues estálticas, van a aumentar la parte emocional exagerada y dramática del aquí y en el ahora, pero pues no va a ser a largo plazo. Frente al procedimiento y la aplicación de los entrenamientos de autoinstrucciones, es importante que nosotros necesitemos evaluar el tipo de diálogo que se mantiene el individuo para sí mismo para abordarlo en tareas y esas responsabilidades cotidianas,
mediante las técnicas del autorregistro, acá es donde le indicamos a la persona que se observe, que registre ese diálogo interno, que mantiene mientras realiza determinada autoinstrucción, que conforman esos repertorios naturales del individuo, cuáles son los elementos adecuados que deben de mantenerse, cuáles son los que son desajustados o inferentes o irrelevantes, que deban de eliminarse o frente a las fases desde situaciones pertinentes. Acá es necesario que tengan en cuenta que los individuos deben de analizar la secuencia desde la acción para llevar a cabo esas metas determinadas, como son las autoverbalizaciones, las autoinstrucciones, para mirar en qué manera son más adecuadas frente a las partes de las secuencias. Procedimientos en la aplicación del entrenamiento de autoinstrucciones, pues está ese programa de autoinstrucciones para afirmar esos aspectos como la identificación del problema, interrogarnos sobre una situación explícito en el problema, en los componentes y que también permita la comprensión desde un contexto de los elementos que se abordan, cómo centramos la atención sobre el problema mediante preguntas y mediante respuestas. Acá la tarea es retroalimentar de manera afirmativa y la que se produce de la focalización y la atención en esta. Reglas específicas desde las contingencias y desde encauzar también la situación desde la solución, como son las instrucciones sobre el proceso, la actuación, cómo actuar en diferentes fases y tener en cuenta pues los cambios desde una situación, qué hacer frente a los errores cometidos, están las autoinstrucciones, cómo actuamos frente a ese resultado inadecuado o esperado y que facilita una flexibilidad cognitiva. Está el autorrefuerzo, que es cuando hablamos de esa autorrefuerzo o autoinstrucciones sobre la evaluación de los resultados que son obtenidos y que también tienen esos efectos motivadores. Entrenamiento de las autoinstrucciones o técnicas de las habilidades de afrontamiento, las técnicas para resolver problemas, para manejar el estrés. En las instrucciones están las cuales se van a desarrollar frente a los procedimientos, a los tipos y funciones, si es en la persona, en segunda persona, ¿no? En los procedimientos lo que vamos a evaluar, el repertorio natural, las formulaciones propias, cuál es la situación del problema, focalizar la atención, las reglas desde las contingencias, la solución para hacer con los errores y el autorrefuerzo. También la selección y específico en elementos generales y luego practicar esas situaciones diversas. También está el entrenamiento de 5 fases, cuando nosotros miramos el modelo cognitivo, el modelo del participante, las autoinstrucciones en voz alta, el desvanecimiento de la voz alta, las instrucciones encubiertas, ¿no? Es importante que enseñamos estrategias metacognitivas, modificar ese diálogo interno, lo que interfiere o no en las autoinstrucciones, tratamientos de multicomponentes, entender que las emociones pues no se presentan por una causa, sino por múltiples causas, y la influencia que hay desde las deficiencias de la parte, digamos, desde el aprendizaje también social. Y bueno, hasta ahí quedamos en el tema, en el módulo 4. Ahora vamos a continuar con el último módulo. Este último módulo, más que todo, pues es algo breve, realmente no es un módulo extenso. Este módulo, más que todo, nos vamos a hablar sobre la alianza terapéutica. Cuando hablamos de alianza terapéutica, este es uno de los elementos más importantes. Y uno de ellos son los 3 componentes que se refieren en la alianza. Está el vínculo, que es la confianza, la empatía, la aceptación y la calidez emocional. Objetivos comunes que tenemos que tener en la alianza terapéutica es cómo acordamos hacia dónde dirige un proceso terapéutico. Tareas acordadas, cuáles son los elementos que se van a lograr frente a los elementos objetivos. Elementos claves para la terapia cognitiva, pues todos los elementos desde la actitud del terapeuta que sea empático, genuino, sin juicio. Colaboración activa es cuando el terapeuta no es el experto en dar órdenes, sino que trabaja frente a un paciente. Está la psicoeducación desde el inicio y es como nosotros mantenemos a ese paciente a entender el modelo cognitivo cuando le explicamos la influencia de las emociones, el pensamiento y el comportamiento. Está también el hecho de explicitar las metas y las tareas desde temprano, cuando damos estructura a un proceso. Pasos para establecer la alianza terapéutica en las primeras sesiones y generar la confianza, la escucha activa, validar sin minimizar o dramatizar, mostrar ese interés genuino en recordar pequeños detalles en el paciente, la aceptación incondicional frente a los elementos que se comparten frente a las creencias o las decisiones de un paciente y ser transparente sobre los límites y el marco del proceso frente a las duraciones, los horarios y la confidencialidad. Acá les pongo un ejemplo es hablar sobre lo que la persona necesita sin temor a ser juzgado, teniendo en cuenta que ese espacio es para ti, ¿no? Segundo elemento es presentar el modelo, introducir ese modelo cognitivo de manera sencilla en la terapia, lo que trabajamos, que influye en lo que sentimos y en lo que hacemos, cómo explicamos la metodología, el hecho de agendar las sesiones, registro de los pensamientos, tareas en casa, para reducir la incertidumbre frente a lo que la persona va a hacer y tener una estructura.
Es importante validar a ese paciente como ese agente activo, cómo fomentamos la participación del paciente. ¿Qué te parece si hoy empezamos hablando de lo que te preocupa esta semana? Preguntar sobre la opinión de lo que lo hace, si trabajamos hoy, ¿qué te pareció útil? Establecer objetivos en conjunto. Muchas veces preguntarle a ese paciente cuáles son las métodas las metas que tiene, qué le gustaría que fuera diferente al finalizar de un proceso, aterrizar esas metas en comportamientos observables. Y aquí nosotros lograr, por ejemplo, identificar si se presenta esa ansiedad en el trabajo, cómo lo nota. Supervisar la alianza continua es evaluar regularmente cómo se siente el paciente en el proceso, cómo se ha sentido en las sesiones, si hay algo que quisiera que cambie o si está abierto también a recibir esa retroalimentación o esa defectuosidad. Obstáculos frecuentes y cómo manejarlos. Muchas veces se presenta la desconfianza por parte del paciente. Muchas veces acá la estrategia es validar para que la persona se sienta que está protegida y no presionarlo. El paciente cuando lo vemos que es resistente y evasivo, es decir, que no quiere responder las preguntas. Acá es importante explorar con curiosidad y sin juicio qué le dificulta de hablar de eso. La diferencia de los objetivos, negociar metas intermedias, construir desde lo que se quiere. Rupturas desde las alianzas frente a la crítica y el rechazo, nombrar el problema abiertamente, trabajarlo. Por ejemplo, noto que te sentiste incómodo la semana pasada, ¿te gustaría hablarlo? Un ejemplo clínico frente al fragmento del diálogo inicial es cuando nosotros queremos que la persona sienta que ese espacio es para esa persona, que mi rol es el acompañamiento, que yo no voy a juzgar lo que la persona dice y que me interesa conocer y entender lo que necesita. Y el paciente pues muchas veces pues no sabe si esto le va a servir, ¿no? Porque aquí notamos que hay cierta resistencia. Y nosotros como terapeutas es importante validar las dudas que la persona tiene y podemos decirle que podemos empezar poco a poco hasta que vaya se sintiendo cómodo, que si algo sientes que no le sirve, pues se puede revisar de manera en conjunta. Resumen, el vínculo, como les decía, la escucha empática, es la manera como nosotros construimos en vínculo, cómo validamos sus emociones y cómo las aceptamos, ¿no? Metas compartidas, formular esos objetivos claros y consensuados por parte tanto del paciente como del terapeuta. Tareas colaborativas, elegir cuáles son las técnicas y tareas en conjunto con ese paciente. Y luego está la revisión continua, que es preguntar sobre su experiencia en la terapia. Elementos desde la resistencia en la terapia, pues muchas veces tenemos en cuenta que se presentan por la actitud o el comportamiento de manera consciente o inconsciente, y acá es cuando nos referimos a que el proceso terapéutico incluye la evasión, la falta de asistencia, rechazo, tareas, la dificultad para comprometerse una persona emocionalmente. Los tipos comunes de resistencia, pues está la intelectual, cuando la persona racionaliza o minimiza un problema, eso no me afecta tanto, ¿no? Otro tipo de resistencia, la conductual, cuando la persona llega tarde, cuando no hace tareas, cuando evita hablar de temas importantes, cuando la persona cancela las sesiones. Emocional, cuando notamos que la persona tiene un llanto desbordado por tocar temas o una desconexión emocional. También está la relacional, que es la hostilidad pasiva o directa, y es no creo que esto funcione, ¿no? Otro de los elementos dentro de la resistencia, pues también lo podemos notar desde las estrategias. ¿Cómo se aplican en normalizar la resistencia? Es común sentir que no se quiere hablar, ¿no? De esto podemos ir a tu ritmo. Explorar la función de la resistencia. ¿Qué crees que pasaría si hablamos más de esto? ¿Qué lo hace difícil? Evitar la confrontación directa. ¿Cómo utilizamos el uso colaborativo y curioso, no autoritario, ¿no? Reconectar con la alianza terapéutica. ¿Te gustaría que revisemos juntos cómo te has sentido en esas sesiones? Modificar el ritmo, la técnica. Si una técnica genera rechazo, es importante que la persona tenga en cuenta que podemos trabajar en esta o podemos buscar otra forma de trabajarla si siente que se siente incómoda con esa técnica, ¿no? Recordar que la resistencia es esa información valiosa y no el obstáculo que tenemos que eliminar. Al contrario, si nosotros abordamos adecuadamente la resistencia, puede generar mayor vínculo. En cuanto a la ética y los límites de la terapia está la confidencialidad, ¿no? Que es no compartir información sin consentimiento, salvo excepciones legales. La autonomía es que el paciente elija hasta dónde avanzar y que el terapeuta no va a imponer. La no maleficencia, que es evitar intervenciones que puedan hacerle daño a la persona. La beneficencia siempre es promover ese bienestar del consultante. La justicia es ese trato equitativo y sin discriminación, y la fidelidad y la veracidad es ser coherente y transparente y honesto con el paciente. Límites profesionales clave, están las relaciones duales para evitar esas relaciones fuera de un marco terapéutico como es amistades, negocios, ¿no? Contacto físico, evitar toques clínicamente no justificados, redes
sociales o mensajería, no aceptar a los pacientes en redes personales, manejar esos mensajes dentro de un horario acordado, a menos que sea una situación en crisis que requiera ese acompañamiento de urgencia, ¿no? Tiempo y espacio, pues cómo respetamos la duración y el lugar de las sesiones y evitamos extendernos o acortarlos sin justificación clínica. La autorrevelación es cómo revelamos los aspectos personales, ¿no? Por ejemplo, solo si tiene un propósito clínico y no desborda frente a la relación. Ejemplos clínicos prácticos, pues muchas veces puede llegar un paciente que le regala algo costoso, quiere que le hagan favores personales, ¿no? Agradezco el detalle, pero este es un espacio terapéutico, no aceptamos regalos que puedan cambiar la relación profesional. Si lo que quieres es expresar gratitud, hablemos de eso, ¿no? Paciente que quiere un contacto frecuente por WhatsApp, es importante cuidar nuestro proceso y responder solo a temas logísticos por el aquí. Si sientes algo urgente, podemos agendar una sesión adicional o buscar un canal adecuado. Paciente que empieza a enamorarse o a idealizar, es importante que podamos hablar de cómo se siente la persona. La relación terapéutica puede despertar emociones porque nos sentimos de alguna manera vinculados, ¿no? Pero es importante que quieres que lo exploremos, ¿no? Y acá otro elemento es la integración desde la terapia cognitiva, y es cuando nosotros tenemos esos límites, la ética y las estructuras en las sesiones, por ejemplo, cuando agendamos la tarea, la duración, los roles claros. La resistencia tenemos que entenderla que se presenta desde la colaboración y del respeto al ritmo del paciente y no desde la confrontación. La ética va a reforzar esa psicoeducación y esa transparencia, como por ejemplo contarle a la paciente cómo se trabaja y por qué. Entonces tengan en cuenta que en la resistencia debemos normalizar, explorar la función, adaptarnos al ritmo, reforzar la alianza. En la parte ética también vemos los elementos desde la confidencialidad, la autonomía, la veracidad y en los límites el rol personal frente al tiempo, al contacto, frente a la relación dual que se presenta y en las redes sociales, ¿no? Porque muchas veces pues también notamos que si nosotros no ponemos o establecemos ciertos límites, muchas veces llegan los pacientes a escribir a determinadas horas y a veces no tienen, digamos, ninguna situación urgente, sino que simplemente quieren conversar con usted. Y es importante que sí tengamos en cuenta que sí se genera un vínculo, pero que debe ser siempre en el espacio terapéutico, ¿no? Ese es el espacio indicado para poder hablar frente a eso, no a través de los canales, como es, muchas veces he tenido también yo pacientes que me han preguntado preguntas personales acerca de mí, y es importante que nosotros siempre devolvamos la pregunta, ¿no? Entiendo que quieres tener curiosidad por saber situaciones personales de mí, ¿no? Pero pues acá se trata es de abordar las situaciones que generan o que te generan conflictos a ti, ¿no? Es importante que devolvamos esa pregunta, que no demos respuestas personales, que por ejemplo, si hay una persona que de pronto de alguna manera le pregunta, bueno, ¿usted cómo fue, cómo vivió su primer amor? Lo que me genera curiosidad es saber por qué te interesaría saber cómo yo viví mi primera relación de pareja, ¿no? ¿A qué quieres llegar con eso? ¿Cuál es la duda que tienes respecto a eso, ¿no? Es importante que nosotros no caigamos en esa situación en la cual respondamos la demanda del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces pues perdemos el objetivo en la intervención. O, por ejemplo, si la persona está pasando por una ruptura, de alguna manera, nosotros comentar, ay, sí, yo también pasé por una situación así hace 3 meses, ¿no? Es importante que ese tipo de información privada pues la evitemos, no es ético, no tiene que ver esa situación ahí en consulta, perdemos la direccionalidad de la terapia, perdemos la parte objetiva, perdemos la parte ética. Y pues sobre todo es que se trata de nosotros de escuchar, de entender, de abordar a ese paciente y no nosotros de buscar ese espacio, ¿no? Si nosotros necesitamos en algún momento que necesitamos ese apoyo, ya sea terapéutico, ya sea hablarlo, por ejemplo, de mis elementos personales, pues yo también puedo buscar como mi autocuidado precisamente a la persona idónea para que me escuche, ¿no? Para llevar a cabo, digamos, estos elementos en los cuales puedo también buscar también la terapia. Mm. Y que sería el espacio en el cual yo hablaría de mis pensamientos y de mis emociones.
Ahora vamos a hablar frente al taller. Cuénteme cómo les fue a ustedes en el taller. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda? Cuéntenme en cuál pregunta nos equivocamos. Bueno, la primera parte, acá preguntábamos, ¿la psicología clínica es? La respuesta correcta es la disciplina que estudia, que evalúa, que diagnostica, que previene y que trata los problemas de salud, ¿no? La segunda pregunta era, ¿el estímulo debe ser lo suficientemente fuerte para provocar una respuesta? Esto lo decía Paulo, uno de los fundadores de la terapia cognitiva. Es que el enfoque se centraba en identificar y modificar los pensamientos automáticos y las creencias subyacentes que generan un malestar como genera la depresión y la ansiedad. El principal que fue de los fundadores de la terapia cognitiva frente a la depresión y la ansiedad fue Aaron Beck. La importancia de la aplicación de las pruebas psicológicas, pues obviamente es interpretar los resultados, desarrollar y evaluar las intervenciones y comparar los resultados con estudios o con grupos longitudinales. La aplicación de las pruebas psicológicas permite una intervención, realmente permiten acá el diagnóstico para comprender un caso, planear una intervención, para monitorear un proceso, para evaluar los resultados y la efectividad de un tratamiento y para comunicar y colaborar desde manera multidisciplinar. Las habilidades importantes de un terapeuta son, pues obviamente la confidencialidad, la integridad y la honestidad, la competencia, el respeto, el manejo de límites y relaciones personales, la sensibilidad y y cultural y diversidad, responsabilidad y autocuidado, que también hace parte de las habilidades, y pues acá eran todas las anteriores. Los test psicométricos son instrumentos estandarizados y diseñados para medir de manera objetiva diversos aspectos desde el funcionamiento psicológico como la inteligencia, verdadero. La técnica de intervención cognitiva es la flecha descendente porque la asociación libre psicoanalítica, el condicionamiento operante es una técnica conductual y la desensibilización sistemática es una técnica conductual, ¿no? ¿Cuál es la técnica cognitiva? Pues la técnica cognitiva es el diálogo socrático porque la interpretación de los sueños es psicoanalítica, la silla vacía es gestáltica y el Foucault es otra técnica gestal. La terapia debe evitar, pues obviamente debe evitar desvalidar las emociones, ¿no? En cuanto a la ética profesional en el psicólogo, siempre está permitido, hay ocasiones en que está permitido, pues obviamente que los menores de edad violen el código de la ética si pasan por situaciones de abuso, si hay riesgo de suicidio, si hay riesgo de hacerle daño a otra persona y si las autoridades demandan esa información del paciente. Las técnicas de la evaluación psicológica, pues recuerden que las técnicas de la evaluación psicológica es la entrevista estructurada o semiestructurada, la observación, las pruebas psicométricas, test o informes, técnicas proyectivas, registro de análisis funcional, y en esta eran todas las anteriores. Una prueba psicométrica, pues una prueba psicométrica es el WAIS o el MPI, que es la prueba de inteligencia, porque va a medir el coeficiente intelectual y el MPI va a mirar los valores o rasgos de la personalidad. El test de Rorschach es una técnica proyectiva, el BDI es un autoinforme para la depresión. En cuanto a la empatía, es importante la relación terapéutica, pues realmente la idea es fortalecer, validar la experiencia, fortalecer el vínculo, facilitar el insight, modular la resistencia, ¿no? El fundador del primer laboratorio de psicología, pues este era Wilhelm Wundt. Y así terminamos este diplomado el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por su atención y por su participación en estas clases. eh, y pues nos vemos próximamente en el siguiente diplomado.